En las noches sin luna de Guerrero, aún se escuchan los lamentos de aquellos que desafiaron la ira de una mujer sin nombre. El año era 1869, y en las tierras calurosas de Guerrero, entre los campos de caña y las haciendas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, existía un sistema tan cruel como invisible para quienes preferían no verlo. La esclavitud había sido abolida oficialmente hacía décadas, pero en los rincones más apartados de México, donde la ley tardaba en llegar y la palabra del hacendado era la única que importaba, muchas almas seguían encadenadas por deudas imposibles de pagar y contratos que solo beneficiaban a los poderosos. En la hacienda San Jerónimo, a las afueras de Coyuca de Catalán, vivía una mujer a quien todos conocían simplemente como la Negra. Nadie recordaba su verdadero nombre, o quizás nadie se había molestado en aprenderlo. Era descendiente de africanos traídos a estas tierras generaciones atrás, cuando el comercio de personas era legal y lucrativo. Su piel oscura la marcaba en una sociedad que valoraba la blancura como símbolo de pureza y poder. Su condición de mujer la hacía aún más vulnerable, y su conocimiento de las plantas, las hierbas y los rituales ancestrales que su abuela le había enseñado en secreto, la convertía en algo que inspiraba tanto respeto como temor. La Negra trabajaba en la cocina de la hacienda. Sus manos curtidas preparaban los alimentos que saciaban el hambre de los patrones, mientras ella misma sobrevivía con las sobras y el maíz rancio que nadie más quería. Era menuda de estatura pero fuerte de espíritu, con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Los otros trabajadores la buscaban cuando enfermaban, cuando sus hijos tenían fiebre o cuando necesitaban un remedio para el dolor. Ella curaba con infusiones de hierbas que recogía en el monte, con palabras susurradas que nadie más entendía, con rituales que realizaba bajo la luz de las estrellas. Don Emiliano Mendoza, el dueño de la hacienda, era un hombre corpulento de bigotes gruesos y mirada calculadora. Había heredado las tierras de su padre y las había expandido mediante compras forzadas y acuerdos turbios con las autoridades locales. Tenía esposa, 5 hijos legítimos y una reputación que cuidaba celosamente en la capital del estado. Pero en sus dominios, lejos de miradas indiscretas, Don Emiliano era un tirano que ejercía su voluntad sin restricciones. Los trabajadores temían su temperamento explosivo y sus castigos arbitrarios. Las mujeres jóvenes aprendían rápidamente a evitar quedarse a solas con él. Durante años, la Negra había logrado mantenerse en los márgenes, invisible para el patrón. Cumplía con su trabajo en silencio, bajaba la mirada cuando él pasaba cerca, se hacía pequeña en su presencia. Pero el destino tiene maneras crueles de quebrar incluso las defensas más cuidadosas. Una tarde de julio, cuando el calor sofocante hacía que hasta las piedras sudaran, Don Emiliano la encontró sola en la despensa, organizando los sacos de frijol. No hubo testigos, no hubo piedad. Lo que ocurrió en aquella habitación oscura cambiaría para siempre el curso de más de 30 familias en la región. La violencia del acto fue superada solamente por la violencia del silencio que le siguió. Nadie preguntó por los moretones en los brazos de la Negra. Nadie comentó sobre su cojera durante los días siguientes. La esposa de Don Emiliano miró hacia otro lado, como había aprendido a hacer con todas las indiscreciones de su marido. Los capataces rieron entre dientes, celebrando la virilidad de su patrón, y la Negra guardó silencio, pero no porque aceptara su destino. En las noches que siguieron, mientras la hacienda dormía, ella se escapaba hacia el monte. Allí, en un claro oculto entre los árboles, comenzó a reunir los elementos que necesitaba: las raíces de copal, la tierra de un cementerio abandonado, pétalos de cempasúchil marchitos, huesos de animales encontrados en el camino, y su propia sangre. La Negra trabajaba en silencio absoluto, con las manos temblando no de miedo, sino de una furia contenida que amenazaba con consumirla desde adentro. Su abuela le había advertido sobre este tipo de magia, la que nacía del dolor más profundo, la que se alimentaba de la injusticia y el sufrimiento. Es poderosa, le había dicho la anciana años atrás, pero cobra un precio terrible a quien la invoca. Pero la Negra ya había pagado un precio demasiado alto. Su cuerpo había sido ultrajado, su dignidad pisoteada, su humanidad negada. ¿Qué más podía quitarle el universo? Trazó un círculo con cenizas en el suelo del claro, colocó los elementos en posiciones específicas que su memoria ancestral le dictaba, y comenzó a recitar palabras en una lengua que ni ella misma comprendía completamente, pero que sentía vibrar en lo más profundo de su ser. Eran palabras que sus ancestros habían traído desde África,
mezcladas con invocaciones que los pueblos originarios de estas tierras habían susurrado durante siglos. Una hibridación de dolores, una fusión de resistencias. La luna menguante observaba desde lo alto mientras la negra pronunciaba su maldición, no solo contra don Emiliano, sino contra todos aquellos que habían participado en su humillación a través del silencio, la complicidad o la indiferencia. Los capataces que se rieron, los trabajadores que bajaron la mirada, la esposa que eligió no ver, los hijos que heredarían la crueldad de su padre, y las familias prominentes de la región que sostenían este sistema de opresión con sus negocios, sus matrimonios arreglados y su pacto silencioso de protección mutua. Más de 30 familias que formaban la red de poder que hacía posible que hombres como don Emiliano actuaran con total impunidad. Que sus hijos nazcan marcados, susurró al viento nocturno. Que sus cosechas se pudran en los campos. Que el agua que beban les sepa a ceniza. Que ninguna mujer de su sangre conozca la paz en el parto. Que los varones pierdan la razón antes de cumplir 40 años. Que sus nombres sean olvidados y sus fortunas se desvanezcan como el humo. Que por 7 generaciones carguen el peso de su crueldad. El viento se detuvo completamente. Los grillos dejaron de cantar. Incluso los árboles parecieron contener la respiración. Y entonces, un temblor recorrió la tierra, tan sutil que solo la negra lo sintió. Supo en ese instante que algo había cambiado en el tejido invisible de la realidad. Su maldición había sido escuchada, aceptada, sellada. 3 días después, don Emiliano Mendoza despertó con una fiebre que ningún médico pudo explicar ni curar. Su piel ardía como si tuviera fuego en las venas, pero su cuerpo temblaba de frío. Deliraba en las noches, gritando cosas sin sentido sobre sombras que lo perseguían. Su esposa mandó llamar a los mejores doctores de la región, incluso a un médico de la Ciudad de México que llegó con su maletín lleno de instrumentos modernos y remedios importados de Europa. Nada funcionó. En menos de 2 semanas, el poderoso hacendado había quedado reducido a un cascarón demacrado que apenas podía reconocer a su propia familia. Pero eso fue solo el comienzo. El hijo mayor de don Emiliano, un joven de 22 años recién casado, sufrió un accidente mientras montaba a caballo. El animal, normalmente dócil, se encabritó sin razón aparente y lo lanzó contra una roca. El muchacho sobrevivió, pero quedó paralizado de la cintura para abajo. La nuera, embarazada de 3 meses, perdió al bebé esa misma noche entre gritos de agonía que despertaron a toda la hacienda. El segundo hijo comenzó a tener visiones aterradoras que lo hacían despertar empapado en sudor, hablando de una mujer de ojos oscuros que lo observaba desde las sombras. El tercero desarrolló una enfermedad de la piel que ningún tratamiento podía aliviar, llagas supurantes que aparecían y desaparecían sin patrón predecible. Las desgracias se extendieron más allá de la familia Mendoza. Don Sebastián Carranza, socio comercial de don Emiliano y dueño de la hacienda vecina, perdió toda su cosecha de maíz por una plaga desconocida que consumió los cultivos en cuestión de días. Los Villalobos, una familia de comerciantes que proveía mercancías a la región, vieron como 3 de sus carretas cargadas de productos valiosos se incendiaron misteriosamente en el camino. Los Salgado, terratenientes influyentes, sufrieron la muerte repentina de su patriarca, quien simplemente no despertó una mañana, con una expresión de terror congelada en el rostro. En el pueblo de Coyuca, los rumores comenzaron a circular como el viento entre los maizales. Las lavanderas susurraban mientras golpeaban la ropa contra las piedras del río. Los comerciantes intercambiaban miradas significativas en el mercado. Los ancianos negaban con la cabeza, recordando viejas historias sobre maldiciones que sus propios abuelos les habían contado. Todos sabían que algo antinatural estaba ocurriendo, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta lo que todos pensaban. En una sociedad donde la superstición y la fe católica coexistían en un equilibrio precario, hablar abiertamente de brujería era invocar peligros que iban más allá de lo comprensible. La negra continuaba con sus labores en la hacienda como si nada hubiera cambiado. Preparaba los caldos que don Emiliano ya no podía tragar. Limpiaba las habitaciones donde los hijos enfermaban. Escuchaba los lamentos de la esposa que rezaba rosarios interminables pidiendo misericordia divina. Nadie sospechaba de ella. Después de todo, ¿qué poder podría tener una esclava sin nombre? Una mujer reducida a menos que nada por el sistema que la oprimía. Pero en sus ojos, para quien se atreviera a mirar realmente, había algo nuevo. Una certeza fría, una satisfacción oscura que ni siquiera intentaba ocultar completamente.
Las familias afectadas comenzaron a buscar explicaciones y soluciones desesperadamente. El padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, fue llamado para realizar exorcismos y bendiciones. Roció agua bendita en cada rincón de las haciendas, recitó oraciones en latín, colocó crucifijos en las puertas y ventanas. Pero las desgracias continuaban. Don Emiliano murió finalmente en octubre de ese mismo año, apenas 3 meses después de haber violado a la negra. Su muerte fue lenta y dolorosa, su cuerpo consumido por dentro mientras su mente se fragmentaba en pedazos. En sus últimos días, repetía constantemente que podía ver a una mujer negra de pie al lado de su cama, observándolo con ojos que ardían como brasas. Nadie más podía verla. Trajeron también a una curandera zapoteca de la región de Oaxaca, famosa por su capacidad para romper maleficios. La anciana llegó con sus bolsas de hierbas y sus amuletos, realizó rituales de limpieza que duraron días enteros. Pero cuando terminó, negó con la cabeza gravemente. Esta maldición no viene de un lugar ordinario, les dijo a los familiares reunidos. Viene del lugar más oscuro del alma humana, donde el dolor se transforma en poder. No hay limpieza que pueda deshacerla porque está alimentada por una deuda de sangre y dignidad. Solo quien la lanzó puede levantarla, o debe cumplir su curso hasta el final. Las familias le pagaron generosamente y la despidieron con gratitud forzada, pero sus palabras cayeron como plomo en sus corazones. La búsqueda del culpable se volvió obsesiva. Los Mendoza, ahora liderados por la viuda doña Mercedes, ofrecieron recompensas por información. Interrogaron a los trabajadores, amenazaron, sobornaron. Algunos señalaron a rivales comerciales, otros a antiguos empleados despedidos con rencor. Hubo acusaciones y contraacusaciones, familias que se dividieron por las sospechas, amistades que se rompieron por la paranoia. Incluso arrestaron a un curandero local y lo torturaron durante días hasta que confesó crímenes que nunca había cometido. Lo colgaron en la plaza pública como advertencia, pero su muerte no detuvo la cascada de desgracias. Nadie miraba a la negra. Era invisible, como siempre lo había sido, pero ella observaba todo con atención silenciosa. Veía cómo el miedo carcomía a sus opresores desde adentro, cómo la incertidumbre los volvía crueles entre ellos mismos, cómo el sistema que los había protegido ahora no podía salvarlos de un enemigo que no podían identificar ni combatir. Había una justicia terrible en ello, una simetría oscura. Ellos habían usado su poder para hacerla invisible cuando la violaron, para pretender que su sufrimiento no existía. Ahora, su invisibilidad misma se había convertido en su arma más poderosa. Para el final de 1869, más de 30 familias de la región habían sido tocadas por la maldición de una forma u otra. Muertes inexplicables, enfermedades que desafiaban el diagnóstico, accidentes que parecían orquestados por una mano invisible, locura que se apoderaba de los hombres en la flor de su vida, mujeres que morían en partos que deberían haber sido rutinarios. Los nacimientos comenzaron a traer niños con marcas extrañas, manchas oscuras en la piel que los médicos no podían explicar, deformidades menores pero inquietantes. Las cosechas fallaban sistemáticamente, los negocios se derrumbaban, el dinero parecía evaporarse entre los dedos de quienes antes habían sido los más ricos de la región. La prosperidad que había definido a estas familias durante generaciones se desmoronó en menos de un año. El éxodo comenzó al año siguiente. Las familias que podían permitírselo abandonaron sus haciendas y se mudaron a otras regiones, esperando que la distancia las protegiera de la desgracia que las perseguía. Vendieron sus propiedades por fracciones de su valor real, desesperadas por escapar. Pero pronto descubrieron que la maldición no estaba atada a un lugar, sino a su sangre. Los Carranza se establecieron en Acapulco, solo para ver cómo su hijo mayor se ahogaba en aguas tranquilas a pocos metros de la orilla. Los Villalobos huyeron a Chilpancingo, donde su negocio de textiles colapsó misteriosamente cuando un incendio consumió su almacén principal junto con todos sus registros financieros. Los que permanecieron en Coyuca enfrentaron un deterioro lento pero inexorable de sus fortunas y su cordura. La negra continuó viviendo en la hacienda San Jerónimo durante 2 años más después de la muerte de don Emiliano. Doña Mercedes, consumida por el miedo y la pérdida, apenas podía mantener la propiedad funcionando. Los trabajadores comenzaron a abandonar el lugar, aterrorizados por los rumores y las cosas extrañas que juraban ver en las noches. Luces que se movían entre los campos sin fuente aparente, voces que susurraban en lenguas desconocidas.
la sensación persistente de ser observados por ojos invisibles. La hacienda que una vez había sido el símbolo del poder de los Mendoza se convirtió en un cascarón desolado, habitado solo por fantasmas y recuerdos dolorosos. Una mañana de 1871, la negra simplemente desapareció. No dejó nota, no se despidió de nadie, no tomó posesiones. Los pocos trabajadores que quedaban encontraron su pequeña habitación vacía, la cama tendida con pulcritud, como si nunca hubiera estado allí. Algunos juraron haberla visto caminando hacia el monte al amanecer, su figura pequeña recortada contra el cielo que comenzaba a aclararse. Otros dijeron que había muerto y que su espíritu finalmente había encontrado descanso. Pero la verdad es que nadie sabía con certeza que había sido de ella. Y ese misterio solo añadió más peso a la leyenda que ya comenzaba a formarse. Los efectos de su maldición, sin embargo, perduraron durante generaciones exactamente como ella había prometido. Los descendientes de aquellas 30 familias cargaron el peso de aquel julio de 1869 de maneras que desafiaban toda lógica. Genealogistas locales que estudiaron los registros parroquiales décadas después notaron patrones inquietantes. Una tasa anormalmente alta de muertes prematuras en línea masculina, dificultades persistentes en los partos, enfermedades mentales que aparecían generación tras generación, bancarrotas y fracasos comerciales que parecían perseguir a ciertas familias, sin importar cuánto se esforzaran, matrimonios que terminaban en tragedia, hijos que nacían con la misma marca oscura en la piel, una mancha con forma irregular que los doctores modernos no podían explicar como simple melanina. Para principios del siglo XX, muchas de esas familias otrora poderosas habían desaparecido completamente o habían caído en la pobreza y la insignificancia. Sus apellidos, que una vez habían comandado respeto y temor, ya no significaban nada. Sus haciendas fueron divididas, vendidas, abandonadas. La naturaleza reclamó lo que alguna vez había sido dominio humano. Los campos de caña volvieron a ser monte. Los edificios se derrumbaron bajo el peso del tiempo y el abandono, y los caminos que conducían a esos lugares de poder se borraron gradualmente del mapa. La historia de la negra se convirtió en leyenda, contada en susurros por las abuelas a sus nietos, narrada alrededor de fogatas por viajeros que pasaban por Coyuca, preservada en la memoria oral de una región que nunca olvidó. Con el paso del tiempo, los detalles se volvieron borrosos. Algunos decían que había sido una reina africana capturada y esclavizada. Otros que había sido una bruja poderosa desde su nacimiento. Había quienes afirmaban que había pactado con el diablo, y quienes insistían que simplemente había invocado la justicia de dioses más antiguos que el cristianismo. Pero todos coincidían en lo esencial. Una mujer sin nombre, violada y humillada por los poderosos, había desatado una venganza tan terrible que había cambiado el destino de la región entera. En las décadas que siguieron, investigadores y curiosos trataron de separar el hecho de la ficción. Revisaron archivos parroquiales, estudiaron registros de propiedad, entrevistaron a descendientes que aún vivían en la zona. Encontraron evidencia de que don Emiliano Mendoza había existido realmente y había muerto en circunstancias extrañas en octubre de 1869. Confirmaron que múltiples familias prominentes de la región habían experimentado una caída dramática y simultánea durante ese periodo. Pero sobre la negra misma, no encontraron casi nada. Ningún registro de su verdadero nombre, ninguna fecha de nacimiento, ninguna documentación de su existencia más allá de referencias vagas en cartas privadas y diarios personales que mencionaban a la negra de la cocina o la curandera oscura. Es posible que nunca conozcamos la verdad completa de lo que ocurrió en aquellos días sombríos de 1869. Quizás la maldición fue real, un poder ancestral invocado por una mujer desesperada que no tenía otra arma más que su conocimiento prohibido. O quizás fue simplemente una serie de coincidencias trágicas que una mente humana necesitada de significado hilvanó en una narrativa de justicia cósmica. Tal vez la verdadera maldición fue la culpa colectiva que carcomió a esas familias desde adentro, el peso psicológico de sus propias acciones y su complicidad en un sistema de opresión que finalmente se volvió contra ellos. Pero hay algo que no puede negarse. Incluso hoy, más de 150 años después, hay personas en Guerrero que evitan ciertas ruinas, que no pronuncian ciertos apellidos después del anochecer, que llevan amuletos protectores cuando pasan cerca del viejo camino que conducía a la hacienda San Jerónimo. Las historias persisten porque tocan algo profundo en el alma humana.
la necesidad de creer que la injusticia no puede quedar impune para siempre, que incluso los más poderosos deben eventualmente rendir cuentas, que la dignidad robada puede ser vengada. Y así termina la historia de la mujer sin nombre que se atrevió a desafiar a sus opresores de la única manera que le quedaba disponible. Una historia que nos recuerda que el pasado nunca muere realmente, que las heridas históricas dejan cicatrices en el tejido mismo de nuestras comunidades, y que hay misterios en este mundo que la razón moderna aún no puede explicar completamente. Si estas historias del México profundo, esas leyendas que se susurran en los rincones olvidados de nuestra historia, son las que hacen que tu piel se erice y tu mente se llene de preguntas, entonces este es tu lugar. Cada semana desentrañamos un misterio diferente, exploramos un rincón oscuro de nuestro pasado, damos voz a las historias que el tiempo intentó borrar. Porque la verdad es que México está lleno de secretos, y algunos de ellos están esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlos. Hasta la próxima vez, que las sombras del pasado nos guíen hacia las verdades que aún esperan ser reveladas.